Bien, entonces vamos a terminar hoy con el capítulo 2. Vamos a hacer un ejercicio más, aquí un poquito más elaborado de los que hemos hecho hasta el momento, para posteriormente iniciar con el último tema de evaluación, que es el capítulo de torsión. Este ejercicio que vamos a hacer hoy es el 2.129. El enunciado dice lo siguiente: cada uno de los 4 eslabones verticales que conectan los 2 elementos rígidos horizontales que se muestran en la figura está hecho de aluminio. O sea, ¿por qué habla de 4 eslabones? ¿Cuáles son esos 4 eslabones? Los dos dobles, ¿no? Los 2 dobles, ¿verdad? Esos elementos verticales son los eslabones y en cada posición hay 2 de ellos. Entonces, todos están hechos de aluminio con un modelo de elasticidad de 70 gigapascales y tienen una sección transversal uniforme de 10 por 40. Pues obviamente, de acuerdo a la imagen, pues podemos observar entonces que 40 es el ancho y 10 es el espesor, ¿verdad? Para la carga mostrada, parece una carga de 24 kilonewtons ahí abajo, determine la deflexión del punto E y del punto F y del punto G, o sea, de los 3 puntos a lo largo de la barra horizontal de abajo. Otro detalle, ¿qué significaba que diga los elementos rígidos horizontales? ¿A qué se refiere con Que elementos no se rígidos? deforman. Que no se van a deformar, exactamente. Muy bien. Estas pequeñas cositas ahí de conceptos es importantísimo tenerlas claras, ¿verdad? Porque a veces por no tener claridad en algún detalle de esos fallamos en un ejercicio. Pues bien, si me están hablando de deflexión, el problema es entonces de deformación mecánica. Observen que aquí para nada se habla de temperatura, es deformación mecánica. ¿Cuáles son las piezas entonces que sí se van a deformar? ¿Cuáles son los elementos que aquí se van a deformar? Los eslabones. Los eslabones verticales, exactamente. ¿Qué necesito para determinar la deformación en cada eslabón? ¿Qué necesito conocer primero? O calcular primero. La fuerza bajo la cual están sometidos. Exactamente, la fuerza que actúa sobre ellos. ¿Ok? Y para ello, pues tenemos que hacer algún análisis, un diagrama de cuerpo libre. Tenemos múltiples opciones. Aquí yo podría hacer un diagrama de cuerpo libre de todo ese conjunto, de manera que tendría que poner las fuerzas en los apoyos A y D y la fuerza de 24 kilonewton. Pero, ¿qué lograría con eso? Si hago un análisis de ese diagrama de cuerpo libre, sistema completo, lo que podría averiguar son las reacciones en los apoyos A y D, pero me interesa es averiguar las fuerzas en BE y en CF. Entonces, ¿cuál consideran ustedes adecuado el diagrama de cuerpo libre que planteemos para averiguar esas fuerzas que necesitamos? La barra de abajo. La barra de abajo, exactamente, porque sobre esa barra actúan las fuerzas que necesitamos. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra EFG.
Sobre esa barra EFG actúa una fuerza en el punto E, una fuerza en el punto F y Profe, una en el punto G. ¿Sí? disculpe, no me podría aceptar, es que trato de conectarme desde otro dispositivo. Gracias. Ay, qué curioso, pero yo le puse ahorita acceso libre, deshabilité desactivé la habitación de espera. La entrada está directo. Se Ah, lo sí, ya vi. rechaza. Sí, no, ya vi, es que no Sí. sé por qué me estaba metiendo en un link equivocado. Ah, Gracias. ok, de acuerdo. Muy bien, entonces en el punto G tengo la fuerza de 24 kilonewton. Y ahora en los puntos F y E, las reacciones de esas barras. Pero ¿hacia dónde ponerlas cada uno? Para eso entonces vamos a hacer una pequeña simulación para tratar de ver cuál sería el comportamiento de eso. Esa barra entonces sería esta. Si yo jalo este extremo para abajo, podría tender a girar alrededor del punto F, donde tengo mi dedo de índice. De manera que si bajo este punto, el extremo izquierdo tiende a subir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hacia dónde sería la fuerza que hace el elemento BE sobre la barra horizontal? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Recordemos que es la reacción. Yo bajo aquí. Hacia abajo. Es una reacción opuesta, es una fuerza hacia abajo, efectivamente. A eso le vamos a llamar la fuerza BE. Ok. Por otro lado, en la tendencia en movimiento, si esto trata de girar alrededor del punto E y yo jalo aquí hacia abajo, ¿qué pasa con el punto F? Lo ¿Se hago hacia entendió? abajo. Lo hago hacia abajo y entonces estaría tratando de estirar este elemento. Entonces, su reacción sobre la barra horizontal, ¿hacia dónde sería? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba porque lo estamos como estirando. Exactamente, la estamos poniendo en tensión. Entonces, observemos que esto sería FCF. Entonces, ¿en qué estado de carga se encontrará la barra BE? ¿En tensión o en compresión? Compresión, Compresión. ¿Y la barra CF? en tensión. En tensión. Muy bien. Tomemos en cuenta que en cada punto hay dos eslabones. Aquí hay dos eslabones y aquí hay dos eslabones. Entonces, son dos eslabones que ejercen una fuerza simétrica. ¿Por qué simétrica? Bueno, porque son eslabones de exactamente las mismas dimensiones, el mismo material y todo. Entonces, realmente, si yo quiero analizar la fuerza sobre uno solo de los elementos posteriormente, pues aquí son dos fuerzas en BE y dos fuerzas en CF. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces voy a poner 2 y 2. Vamos a indicar las dimensiones. Dimensiones en milímetros. Vamos a indicar acá. Muy bien. Los puntos son E, F, G. Bueno, basta con que hagamos una sumatoria de momentos en algún punto. Por ejemplo, puedo hacer sumatoria de momentos en F. Sumatoria de momentos en F, sentido antihorario positivo, igual a 0. Empiezo con la fuerza en E, que produce un giro alrededor de F en sentido antihorario, sería positivo. Sería 2FB, FBE,
por 400. Luego paso al punto F. Esta fuerza no produce momento porque es ahí donde estoy calculando momentos. Y ahora la fuerza de 24 kilonewtons al lado derecho que producirá un giro en sentido horario. De modo que sería negativo. Sería menos 24 por 250 y eso es igual a 0. Observen que con las unidades no hay problema en que trabaje esto en milímetros porque al final se van a cancelar. O sea, todos los componentes de esa ecuación están en milímetros, entonces no hay ningún problema. Y la fuerza nos va a dar en kilonewton porque estoy introduciendo el valor en kilonewton. De modo que FBE va a ser igual a 24 por 250 y dividido entre 2 por 400, 800. Puedo dividir entre 10, arriba y abajo. 24 entre 8 es 3. Por 25 es 75. Y entre 10, 7.5 kilonewtons. Revisen a ver si les da igual. Sí, profe. Ah, me da igual. Gracias. Y ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y esto dice entonces que menos 2 FBE que tiene un valor de 7.5 más 2 FCE, perdón, CF menos 24 es igual a 0. Entonces la que buscamos que es FCB. Vamos a ver, este 24 pasa positivo al otro lado. Este menos 2 por 7.5 es menos 15, pasan positivo al otro lado, más 15. Y pasamos el 2 a dividir. 24 en 12, 19.5. Eso da. Para ver. 12 y 7. Sí. Kilonewton. ¿Está bien? Sí, profe, sí da 19.5. Gracias. Ok, entonces ya tengo las fuerzas que actúan sobre cada eslabón. Para determinar las deformaciones, vamos a utilizar la ecuación para deformación mecánica que dice que es P por L entre E por A. De modo que vamos a empezar con los elementos en BE. Delta BE va a ser igual a la fuerza BE. Aquí sí la vamos a pasar ya a Newton. Sería 7.5 por 10 a la 3. La longitud de ese eslabón es 300 milímetros, sería 0.3 metros. El módulo de elasticidad me dicen que es 70 gigapascales. 70 por 10 a la 9. Y que el área es de 10 por 40 milímetros. Entonces sería 0.01 por 0.04. Ese es el área transversal. Veamos cuánto nos da eso.
Vean, aprovecho mientras me ayudan ahí con este cálculo, presten atención a un error frecuente en exámenes, y es que para el cálculo de deformación, yo nunca tengo que reducir el área. ¿Se acuerdan para qué es que yo hago el cálculo, el área, reduciéndole el diámetro del agujero o las dimensiones del agujero, de los eslabones? ¿En qué análisis es que tengo que reducir el área considerando el agujero del pasador? Para esfuerzo normal. Para calcular esfuerzos normales. Para calcular esfuerzos normales, cuando la pieza está ¿en qué estado de carga? En tensión, me parece. En tensión, cuando la pieza está en tensión. Pero para calcular deformación, ahí no importa si está en tensión o compresión, el área siempre es el área total transversal. ¿Ok? ¿Cuánto les da esto? A mí me dio 8.036 por 10 a la menos 5. 8.036 por 10 a la menos 5 metros. Muy bien. Algo muy importante que tenemos que agregarle acá es que esta deformación, como el elemento BE está en compresión, entonces esa deformación se considera negativa. ¿Okay? Esto es menos acá, menos ahí y menos acá. ¿Okay? Es una deformación negativa porque el elemento se está comprimiendo. ¿Ok? Bien, ahora me piden la deflexión del punto F. Entonces, para ello vamos a calcular el delta CF, que sería la fuerza CF, que tiene una magnitud de 19.5 kilonewtons. Esta sí es positiva porque ese eslabón se está estirando. 19.5 por 10 a la 3. Su longitud es igual que la anterior, 0.3 metros. El módulo de elasticidad y el área son los mismos. Ok. Veamos cuánto da ese. Profe, a mí me dio 2.09 por 10 a la menos 4. 2.09 por 10 a la menos 4. Vean que es considerablemente mayor que el anterior. ¿A qué se deberá eso? ¿A qué se deberá esa diferencia tan grande? Si yo lo pusiera en términos de 10 a la menos 5, para compararlo con el anterior, este sería 20.9, ¿verdad? 20.9 por 10 a la menos 5 y el otro 8 por 10 a la menos 5. ¿Qué es lo que hace la gran diferencia? La magnitud de la fuerza, ¿verdad? Ven que todos los demás componentes de cada ecuación, de cada una de las dos ecuaciones son los mismos. Entonces, la relación que hay entre esta deformación y esta es exactamente la misma relación que existe entre esas dos fuerzas. Bien, pero ahora me piden la deflexión del punto G. ¿Cómo determino la deflexión del punto G? Ahí ven que no. Vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por cuál será la diferencia para ustedes de deflexión y deformación? ¿Quién me podría decir qué entiende por deflexión?
La deflexión va a ser el cambio de posición. ¿Ok? El cambio de posición, lo que se mueve, lo que se desplaza, el punto. ¿Ok? Para el caso de los puntos E y F, sus deflexiones son exactamente igual a las deformaciones de las barras a las que están unidos esos puntos. ¿Está bien? Pero para el punto G, la deflexión es solo eso, no hay deformación ahí. No hay nada que se esté deformando en el punto G. Entonces, si me hablan de deflexiones, puedo aplicar a los 3 puntos. Pero si hablaran de deformaciones, solo aplicaría a las barras BE y CF, pero no al punto G. Entonces, por eso le ponen deflexión de cada uno de esos 3 puntos. Bien, ¿cómo determino la deflexión entonces del punto G? ¿Qué podemos hacer? Para ese caso, vamos a dibujar la barra nuevamente en su posición original. No voy a dibujarle espesores ahí, no es relevante en este caso. Ok, estos son los puntos E, F y G. Ok. Voy a hacer una línea muy suave vertical acá, en cada caso. Y ahora, ¿qué pasa con el punto E? ¿Para dónde se movió el punto E? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Se movió para arriba, pasó por un punto por acá. Vamos a exagerarlo, vamos a ponerlo más grande de la cuenta, ¿verdad? Vean que la deflexión del punto E fue la más pequeña, ¿verdad? Dice 8 y la otra es 20, es más del doble. Entonces, el punto F, ¿para dónde se va? ¿Hacia dónde se movió? Abajo. Para abajo. Entonces, digamos que puede ser como por ahí. Estoy exagerando porque obviamente esas deflexiones son muy, muy pequeñitas, pero es para que el dibujo sea más claro. Entonces, esta distancia, ¿qué sería? ¿Cuánto sería esta distancia? Esa distancia sería el delta BE. Como yo le llamé, delta BE y delta CF. Okay, entonces, esto sería el delta BE. Y esta distancia sería el delta CF. Ok, pero ambos puntos están unidos a la barra EFG, que es rígida. De modo que entonces esto se va a ver así. Y esta distancia sería, por consiguiente, la deflexión del punto G. ¿Está bien? Ok, entonces lo que tenemos es un problema geométrico. Ya yo conozco esta distancia, conozco esta. Conocemos esta distancia horizontal y esta otra. Aquí tengo 400 y por aquí 250. Ok. ¿Qué análisis hago? ¿Cómo determino esto? Considerando que ya conozco esto y esto. ¿Qué podríamos hacer?
Profe, ¿se podría hacer una relación de triángulos? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué triángulo piensa que podríamos analizar? Aquí hay, vamos a ver, si yo analizo esto, por ejemplo, de aquí abajo, tengo un inconveniente porque no conozco la ubicación de este punto de intersección, ¿verdad? Si analizo este triángulo de aquí pequeñito, igual necesito ese punto de intersección. Pero ¿qué pasa si completo esto para acá? Y aquí para abajo. Entonces analizo ahora este triángulo grande. ¿Ok? ¿Cuánto mide la altura de este triángulo grande? ¿Cuánto es este pedacito de aquí? Delta B, profe. Delta BE. Muy bien. Entonces yo puedo decir que delta G más delta BE, que es conocido, es a, eso es la altura, es a la base, que es de 650 milímetros, ¿verdad? 650. Y eso es semejante a cuál otro triángulo. ¿Qué otro triángulo puedo definir ahí? Delta B más delta F sobre 400. Ok, este de aquí, muy bien. Vamos a ver cómo lo identifico. Sería haciendo una vertical acá y ahora analizando este. Ok, entonces, la altura de ese triángulo sería, esta altura sería delta BE más delta CF. Delta BE más delta CF. Y la base es 400. De aquí conozco esto, esto y solo esto es mi incógnita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar estos 650 a la derecha. Digo que delta G más delta BE va a ser igual a 650 sobre 400 por delta BE más delta CF. ¿Cuánto da 650 sobre 400? $1,625, profe. Gracias, 1.625. Entonces digo que delta G, que es el que ando buscando, voy a pasar esto al otro lado, va a ser igual a 1.625 delta BE. Este lo paso a restar, entonces menos un delta BE más 1.625 delta CF. Entonces, 1.625 menos 1 me queda 0.625 delta BE, que ahora sí vamos a ponerle su valor. El delta BE nos dio 8.036 por 10 a la menos 5. Y mucho cuidado con esto. Ese delta BE es negativo, pero tengo que ponerle el signo a esto. ¿Qué creen? El delta BE nos dio negativo. ¿Por qué nos dio negativo? Porque estaba en compresión, profe. Porque se está comprimiendo, está disminuyendo su longitud, ¿verdad? Pero entonces, para este análisis, ¿ustedes creen que tengo que ponerle el signo aquí o no?
Aquí No, no pero- tengo que ponerlo. No tengo que ponerlo porque esto es un análisis totalmente geométrico. Aquí yo no estoy diciendo si para arriba es negativo, positivo, para abajo, nada. Lo que me interesa es esa distancia. Aquí indiqué que subió, eso implica que se comprimió, pero esto es puramente geométrico. ¿De acuerdo? Aquí no hay signos, son solo magnitudes. Mucho cuidado porque esos son pequeños errorcitos que se cometen en examen. Ok, entonces más 1.625 por delta CF, que dio 2.09 por 10 a la menos 4. Y entonces tengo que el delta G vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale esto entonces? Profe, porque es que le puso al 8,036, ¿por qué lo puso por 10 a la 6? Ay, mira, sí me equivoqué. Este era por 10 a la 5, ¿verdad? Sí. Sí, y lo que lo está Claro. multiplicando era 1,625. No, no, porque es 1,625 menos 1. Entonces me da 0,625. Ah, ok, ok. Gracias, profe. A usted. ¿Cuánto les da? Y esto es a la menos 5. Menos 5. Profe, a mí me da 3,90 por 10 a la menos 4. Ajá. 3.9 por 10 a la menos 4 metros. Efectivamente. ¿Alguna duda con el ejercicio?